Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Libros, historias, procesos políticos, relación con eso es lo que vamos a hablar hoy día junto a Juan Cristóbal Peña, periodista académico, además, autor de varios libros, entre ellos La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, Los fusileros, La vida en llamas y el que nos congrega hoy día, Jóvenes Pistoleros del año 2019, que acaba de ser lanzado nuevamente como una edición de bolsillo. Y para eso está junto a nosotros el autor, Juan Cristóbal Peña, quien nos acompaña para hablar de jóvenes pistoleros. ¿Cómo está Juan Cristóbal? Bienvenido. Muy bien, Armando, muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio poder conversar de este libro que le tengo mucho cariño y sobre todo que estamos bastante cerca de la fecha que se cumple un nuevo aniversario del atentado a Pinochet, que es como el gran hito, ¿no? Mm. del frente, que casi resulta. Es de septiembre de 1986, el 7 de septiembre del 86. Bueno, hablemos justamente de eso, pues hablemos del frente, porque el libro es justamente una rememoranza de eso en contar la vida de Ricardo Balma Salamanca y de Miska Bersovich, que son pareja, y que justamente cruza todo el libro la historia de ellos, pero también obviamente la historia del frente. ¿En qué momento decides tú o comenzaste a pensar que esto podría contarse y escribir un libro pensando no en la historia, por así decirlo, del frente, sino en la historia más íntima de, sobre todo, Palma Salamanca, que era muy joven, si no me equivoco, en su momento y que decide comenzar este proceso revolucionario, etcétera, al interior de nuestro país? Sí, bueno, yo me doy una vuelta más o menos larga para llegar a este libro porque mi experiencia es más bien de pertenencia generacional eh, y no de militancia en el Partido Comunista ni en el Frente, y esto lo digo sin ninguna carga, digamos, eh, como un hecho de la causa. Y lo primero que yo hago es un libro de la historia, una crónica de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es Los Fusileros, que tiene un montón de años, eso del año 2007, que se publica la primera edición, después se siguió publicando, está en audiolibro, está también, bueno, digital y todo, cómprenlo. Em, y está pirateado, además. Está pirateado, está en PDF, está en la calle. Bueno, Es que muchos lo califican como uno de los mejores libros de descripción de ese proceso, de ese hecho. Es como todos coinciden en que es un libro muy documentado, es como uno de los que mejor expresa lo que ocurrió ahí. sí, pues bueno, tiene un afán narrativo, desde la no ficción, que puede ser llamado novela de no ficción, no me gusta mucho ese término, yo le llamo una crónica, eh, y tal vez podríamos decir de no ficción. Y, y también porque eso, bueno, podemos hacer un pie de página para a ver si nos da el tiempo para hablar de eso. eh, Porque me parece que la ficción ha tenido dificultades para contar esa historia, la historia de la guerrilla chilena. Ahora se viene una serie que ojalá que cumpla ese déficit que hay con la ficción con respecto a nuestra historia, sobre todo con el tema de la lucha armada de la guerrilla. Entonces, bueno, decía que yo empecé trabajando ese libro sabiendo bien poco del frente, ¿no? Me transformé, diría, como de manera intensiva en un experto, revisando muchos documentos, revisando libros y entrevistando gente. Yo fui a la búsqueda de los protagonistas, de los actores que participaron directamente de los fusileros del atentado a Pinochet y fui a recoger testimonio con la intuición, yo diría, de que una historia que no estaba del todo contada, sobre todo con una perspectiva histórica que cuando yo la cuento, 20 años después, más o menos, ¿no? 21 años después. Hay un libro de referencia que es Operación Siglo XX, ya vamos a llegar al negro Palma. Pero eh, bueno, pero ese libro fue escrito también en el 90 con una urgencia, fue publicado ese año, 1990, si mal no recuerdo,
eh, con una urgencia y un sentido también todavía de denuncia, ¿no? Y una cierta épica, donde se dejan fuera los capítulos más ingratos y más también críticos. A mí me contaba, o sea, yo tenía la intención de contar eh, las trayectorias de vida de los fusileros, quiénes eran y qué había sido de ellos una vez que habían participado de esta acción y habían tenido suertes dispares. Eh, y por cierto que me contaran cómo había sido esos sucesos, o sea, esos sucesos porque ellos participan en muchas otras acciones. Eh, y, eh, y bueno, cuando tuve la historia y el material consistente para escribir esa historia. También me propuse dos cosas y también creo que también está presente en Jóvenes Pistoleros, eh, que fue eh, reivindicar la dignidad de quienes habían participado de la lucha armada, de alguna forma explicarla, procurar describirla. Era una historia que había sido, me parece, maltratada por un discurso hegemónico periodístico, sobre todo, ¿no? O también descuidada desde el lugar de la historia y, y de la crónica en general. Pero también me interesaba tomar distancia, si bien trato, me parece esa historia y los personajes con cariño, también mirar las cosas más críticas y menos favorables, ¿no? Fue una, eh, eh, fue un enfrentamiento armado donde el frente es el sector que derrotado. Por tanto, eso marca una serie de dramas y cosas ingratas en adelante. Eh, y bueno, ese libro llega hasta el año 90 y me interesaba hasta la fuga de la cárcel pública, justamente en fines de enero de 1990, y me interesaba contar la historia en Jóvenes Pistoleros de la nueva generación que participa, sobre todo los soldados, ¿no? Que participan de la lucha armada, que es una historia, me parece más difícil de contar y de sostener desde un lugar no quiero decir de la reivindicación, porque creo que eso podría ser un poco panfletario, pero sí de la comprensión de ese fenómeno y de la contextualización del mismo, donde hay una generación que es la generación a la que pertenezco, que llega tarde a esta lucha armada en un contexto de transición a la democracia donde hay bueno, una democracia tutelada y condicionada a la impunidad para los actores de la dictadura, partiendo por el jefe de esa dictadura, por el rostro, ¿no? Y me interesaba también abordar la figura de Palma Salamanca eh, como, como un personaje, yo diría como icónico de ese periodo, eh, y un personaje también, bueno, icónico porque él participa de los principales hechos subversivos de la transición a la democracia, la ejecución de Jaime Guzmán, la ejecución del coronel Fontaine, eh, el secuestro de Christopher Edwards, y, mm, eh, y porque también era un militante atípico, y eso también eh, me parecía valioso desde la narrativa de esa historia, ¿no? Contar más bien eh, lo cuento intuitivo, que el ícono de ese periodo haya sido alguien que no perteneciera al mundo o por lo menos al molde de lo que se esperaba de un militante del frente y menos aún de un militante de las juventudes comunistas de ese entonces. Entonces, bueno, y está el agregado también, y aquí, bueno, te doy la palabra para que vayamos dialogando, el agregado de que yo conocí a una protagonista, que es la pareja
de Palma Salamanca, fui un año compañero de curso de ella, y también porque tengo gente cercana que fue cercana a Ricardo Palma, eh, entonces eso también daba cuenta eh, de que era alguien que, que pertenecía a un mundo, a un universo bastante común de la izquierda ñoñoína ilustrada. Eh, entonces, eh, también había una motivación por, por escribir sobre esa figura, en tanto un personaje, yo diría, común a ese mundo y también en parte a mi mundo. Hay algo que quizás para los de mi generación, los que nacimos a principios de los finales de los 80, principios de los 90, la gente menor de 30 años, la historia se cuenta obviamente a través de los hechos y los sucesos, y uno piensa que, claro, llega el 1990, gana Patricio Elwin, y como que la democracia se empieza a sentar, comienza a disminuir progresivamente, por así decirlo, la lucha armada, pero los 2 o 3 primeros años del gobierno de Elwin son finalmente los últimos hechos o los últimos procesos bien potentes que están contenidos en esta lucha que si bien empieza a desarticularse desde dentro por las relaciones que Ujú. tenía al frente, también marca, por así decirlo, una mirada, no sé si de Palma Salamanca o de las otras personas al frente, pero hay algunos que sí o sí dicen, bueno, ya esto no es una opción, no es viable la lucha armada. Pero sí ocurren hechos, como tú le decías, el secuestro de Christian Edwards, la muerte de Jaime Guzmán. Em, ¿Cómo comienza ese proceso a desmantelarse? ¿Cómo empieza a caer también esta opción de que la vía armada era legítimo? ¿Y en qué momento ya este grupo comienza, como por así decirlo, a traicionarse, desarticularse, caer, por así decirlo, ser traicionado desde adentro? Claro. Bueno, me parece interesante revisar ese periodo histórico porque eh, ha habido como una versión oficial, eh, que no diría que sea falseado la historia, pero igual se ha presentado un poco rosa, o, digamos, descolorada, porque la transición a la democracia se suele presentar como un modelo ejemplar, ¿ya? Y en ese ejemplar, porque, bueno, fue por las urnas y porque fue un pacto de transición que demoró bastante, eh, esa dictadura en retirarse. Y esa dictadura, de todas formas, permaneció. Yo creo que la primera confusión está en que Pinochet perdió el plebiscito, ¿ya? Pinochet perdió el plebiscito, pero mantuvo el poder en unas cuotas importantes, más allá incluso de lo que estaba escrita en la letra, de esa constitución se votó y que luego se reformó, se ajustó, un poco la sombra del año 89. Hay un plebiscito ahí donde se acuerdan cosas que fueron bastante decisivas. Y fue un periodo también, en consecuencia, muy violento. Eh, Se suele adjudicar esa violencia a los movimientos subversivos que siguieron operando, que era uno de ellos el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y el movimiento juvenil Lautaro. Efectivamente, o sea, ellos fueron partícipes de esa violencia porque se opusieron por las armas, eh, dieron una batalla, una guerra, incluso el Frente lo llamó así, la Guerra Patriótica Nacional, a ese modelo de transición a la democracia, a la democracia. Eh, pero bueno, ya comentaba antes que también los fundamentos, en parte de esa oposición armada, tenían que ver, en buena parte, aunque no por completo, a este pacto de impunidad, donde las nuevas autoridades toleraban, primero, la mantención de altas cuotas de poder de los actores de la dictadura y sobre todo, el compromiso de no perseverar en la justicia. Y eso es súper claro, en la justicia concreta, es súper claro en el informe RETIC que es leído, por Elwin en el año 81, donde que habla que ya la verdad es una cuota importante de justicia, o sea, donde está anunciando.
que, bueno, aquí habrá verdad, pero no habrá condena eh, a los crímenes mediante juicios y condenas de cárcel. Eh, y por cierto que también está un actor que se lo ve como muy disminuido o muy borroso también en el tiempo, que está representado por la permanencia de las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas, digamos, eh, eh, que, digamos, que participaban del primer día, digamos, y eh, digamos, comprometidas con los crímenes, eh, bueno, y con la corrupción de la dictadura y con los abusos de esa dictadura, bueno, que permanecieron prácticamente intocables, digamos, ¿no? Eh, y ahí también, bueno, hay una aceptación de ese statu quo, y donde el- el- las Fuerzas Armadas, pero más con mayor protagonismo el ejército y también carabineros, eh, bueno, están defendiendo ese poder, están defendiendo la impunidad, están defendiendo el poder, el no control civil, y en esa defensa eh, hay una serie de acciones violentas, hay ejecuciones, hay espionajes, hay abusos, hay torturas de parte de carabineros en particular, en el comienzo de los 90. em, Hay corrupción, eh, eh, hay contados, o sea, varios casos, digamos, casos de tráfico de armas a Croacia, comienzo de los 90, hay ejecuciones asociadas a esos actos de corrupción como el coronel Hoover, y hay ejecuciones a los mismos actores de la dictadura, como por ejemplo, por citar, podríamos, o sea, es una historia larga esa, pero por citar, por ejemplo, la ejecución de el químico de la DINA, eh, Eugenio Berrío, digamos, ¿no? Entonces, hay dos actores que están conspirando contra este modelo de transición a la democracia y están conspirando en la sombra, digamos. También a la luz pública eh, eh, el, el- el ejército. Entonces, es un periodo súper convulso, ¿no? También de lealtades febles, de actores que se mueven en la sombra, eh, y donde, bueno, hay una aceptación de que ese es el modelo al que ha optado popularmente la población. Digamos, hay una aceptación de que eso no es una transición plena, pero que es una transición parcial que nos va a llevar algún día a una verdadera democracia, ¿no? Eh, todo ese pacto, digamos, queda, que eh, que es muy feble, eh, bueno, se triza o se parte en pedazos el año 98 cuando Pinochet cae detenido en Londres. Y por la presión internacional, eh, bueno, la justicia, las autoridades políticas se allanan a que la justicia comience a hacer su trabajo, ¿no? Y comience a haber un verdadero empeño eh, eh, por, est- eh, por dar respuesta a esta deuda de justicia que estaba pendiente y que la comunidad internacional, eh, bueno, se, digamos, se encargó de hacer una presión importante para que hubiera un giro. Y dentro de eso, bueno, los movimientos subversivos ese es el contexto también por cuales, y sobre todo el frente, se debilita y termina, digamos, ya completamente desbaratado, o varios de sus actores, digamos, también buscando refugio en el extranjero o rearticulándose en el extranjero, eh, en parte bueno, porque no tienen apoyo popular. Eso es fundamental, ¿no? Hay una lectura de la realidad que es bastante, y que algunos documentos lo reconocen, incluso documentos de la época, ¿no? Bastante equivocada. Hay una declaración de guerra a este modelo de la democracia donde la mayoría de la población al cual, digamos, no adhiere eh, popularmente. Y también, claro, están estos actores de las Fuerzas Armadas
y también de de básicamente la policía civil, de parte de la policía civil que es leal a estas nuevas autoridades eh, civiles elegidas por la urna, bueno, que se encargan también de infiltrar y de desmantelar estos grupos armados, yo diría de modo bastante elemental y fácil, igual. Y esto sin desmerecer los méritos profesionales de los guerrilleros, ¿no? Pero estaban sumamente debilitados, no tenían apoyo, eran un grupo chico que hizo mucho con poco, y creo que también de parte de lo que es eh, la inteligencia asociada a las autoridades civiles, que es la oficina, eh, que son actores políticos, sobre todo de grupos del Partido Socialista, o sea, más bien individuos, no siquiera grupos, ¿no? Gente en concreto, en particular, junto a algunos policías de civil leales a esta democracia, eh, bueno, que desbaratan los grupos armados, particularmente el Frente y el Lautaro, claro, infiltrándolos y esencialmente y como dándoles el empujón definitivo a un barranco, ¿no? Como que eh, había unas condiciones bien desmejoradas, bien debilitadas para que ocurriera algo así eh, eh, en la primera mitad de los 90. Bueno, estamos hablando con Juan Cristóbal Peña, autor de Jóvenes Pistoleros, esta edición 2019, ahora hay una edición de bolsillo este año. Como lo decía Juan Cristóbal, se cumple, viene el 7 de septiembre con el atentado de Pinochet, que se cumple el nuevo aniversario. Se cumple también el 11 de septiembre, el aniversario del golpe de Estado. Uno mira el historial de Ricardo Palma Salamanca, el Negro, o Rafael, como le decían también, y tiene, bueno, asesinato, homicidio, secuestro, diversos delitos. Pero hay uno claro, o dos por lo menos, que son el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, que son como los más bullados. ¿En qué momento él, por así decirlo, comienza a darse cuenta que la situación o que la vía chilena o el proceso chileno o la sociedad chilena va por otro lado? ¿Y qué pasa con él también al interior del frente? Porque tengo entendido que él paulatinamente se fue alejando y eso ocurrió cuando ya se dio cuenta que, por así decirlo, las cabezas del frente ya estaban como en otra línea. Había también si no me equivoco, como una división porque había un tema también amoroso al interno, al interior del frente, con Ricardo Palma Salamanca, qué sé yo, y Ramiro, que era el otro comandante Ramiro. ¿En qué momento ya decididamente Palma Salamanca decide cambiar, por así decirlo, el switch y finalmente dar el paso al costado o finalmente caer o irse? Mm. Y hablé con actores que digamos que lo conocieron. eh, y es una interpretación porque yo creo que ni él mismo lo tiene enteramente claro o lo comenzó a tener claro bien tardíamente. O sea, él estaba, claro, completamente comprometido con esa lucha armada tardía de comienzo de los 90, incluso de fines de los 80, ya empieza a ser tardía eh, eh, esa lucha armada que reemprende el frente una vez que Pinochet eh, gana el plebiscito de 1988, ¿no? De acuerdo a lo que decía antes. O sea, pierde, pero tampoco pierde por completo. Y había romantizado de comienzos de los 90, perdón, de comienzo, fines de los 80, comienzos de los 90, eh, él, bueno, participa de un montón de otras acciones, ¿no? Al igual que otros militantes del frente, que, eh, que prácticamente protagonizan un- eh, dos, tres acciones al día en esos periodos. Incluso en transición a la democracia hubo muchísimos actos subversivos, eh, desde, bueno, ejecuciones, por cierto, pero también
acciones de sabotaje, atentados a símbolos de la dictadura e incluso símbolos eh, de este neoliberalismo temprano. El Frente como que lee bien eso, en el sentido de que sabe hacia dónde marcha el país, pero también con una mirada bien, yo diría, bien antigua, considerando que ya cayó el muro de Berlín, considerando que, que, que hay una, eh, digamos, que la Guerra Fría ya se está clausurando, o si es que no ya ha sido clausurada, pero de todas maneras el Frente insiste, por ejemplo, con acciones de sabotaje a intereses norteamericanos, ¿no? Marines que vienen en misiones, embajada estadounidense, McDonald's, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que hoy en día es como bastante, digamos, fuera de época, ¿no? O sea, uno tiene otras odiosidades, aparte de los McDonald's, es que tiene odiosidades eh, eh, de ese tipo, ¿no? Uno puede convivir hoy día con el McDonald's. Tal vez con Elon Musk no, ¿no? Pero digamos que son los nuevos, que como que son las nuevas bestias. Pero bueno, el Frente está oponiéndose a esas cosas y él participa de eso. eh, de esas acciones muy activamente. Y yo me atrevo a decir que, y como digo, igual es una interpretación, me parece con las ejecuciones, eh, sobre todo algunas de ellas eh, eh, o inútiles o cuestionables en cuanto a, por lo menos como estrategia política. Eh, Creo que el caso de la ejecución del coronel Fontaine, responsable, a quien se responsabiliza de los crímenes de los tres profesionales comunistas degollados en el año 85. Eh, Eso, de alguna forma, es una vuelta de mano de él, de modo muy personal también, porque uno de los profesores fue secuestrado, hacía clase en el colegio donde él estudió. Em, pero me parece que ya ahí se complica, o empieza a verlo con ciertas dudas, lo que es la ejecución de Jaime Guzmán, y hay también otra ejecución de un escolta de Pinochet, por ese mismo periodo también, que es bastante, o que había sido CNI, digamos, ¿no? Nunca queda claro cuál es el motivo por qué matan a un funcionario menor del ejército, que no era simbólico, no era icónico. Lo más claro es que vivía cerca de la casa donde vivía Emilio, entonces se lo cruzaba con bastante frecuencia. Eh, Esos son hechos que me parece que como despiertan un comienzo, un asomo de duda. Y sin duda también en lo que es el secuestro de Christian Edwards, donde se mezcla dudas, me parece, em, sobre eh, las motivaciones políticas, sobre el sentido, sobre tener una persona encerrada en esas condiciones, lo que significa eso, fuera quien fuera, o en este caso, claro, que era el hijo de Agustín Edwards, dueño del Mercurio, eh, que a él le toca hacer, no solamente capturarlo, sino que le toca ser celador, cuidarlo, digamos, ¿no? Eh, y eso, eh, claro, está cruzado también por aflicciones personales, emocionales, que van también marcando una fractura en las convicciones que él tiene sobre el sentido de seguir adelante con esas acciones armadas. Y hay muchos hechos violentos donde muere gente cercana a él también. Eh, lo que es la fuga de la cárcel pública. Bueno, eso ocurre cuando él ya está detenido, sin duda. Estamos hablando del año 92. Y también un asalto al campo oriente de la Católica, donde también muere una persona que es cercana a él en acciones que están muy mal organizadas, que son de alguna forma también suicidas, o que fallan en el profesionalismo de esa acción. Entonces, ese conjunto de cosas me parece que lo hacen a él ir eh, fracturándose en las convicciones. Pero digo,
son como hechos que yo creo que hay que considerar, ¿no? Es un poco, me incomoda, me siento un poco farsante tener que decir como, sí, sus convicciones, digamos, se quiebran con absoluta seguridad por tal y tales hechos, ¿no? Son cosas bastante complejas, pero sin duda son factores que marcan un punto también de no retorno. Juan Cristóbal Peña es autor del libro Jóvenes Pistoleros. Bueno, como decíamos, del 2019 está la edición de bolsillo ahora que apareció. Está también otros libros, Los Fusileros, que es del 2007, La Vida en Llamas 2003 y varios más. Juan Cristóbal, muchas gracias por el tiempo, éxito también. Y gracias por comentarnos esta historia que vale la pena leer y releer, sobre todo pensando en cómo se ha ido generando, cambiando la política, la sociedad chilena desde el retorno a la democracia, incluso desde la dictadura. Bueno, Armando, dale, te agradezco a ti también por esta conversación. Bueno, más hablé yo que nada, ¿no? Eh, pero bueno, por hablar de estos temas que me parece que son valiosos, están medio desteñidos en el tiempo y de alguna forma también tienen repercusiones en el presente.